Creía tener una vida perfecta, hasta que vi una factura. Una sola factura que destapó el robo de 250.000 euros de la empresa que fundó mi padre. Ese dinero financiaba la doble vida de mi esposo con mi mejor amiga, y también con su propio hermano. Planearon todo a mis espaldas, pero no contaban con mi respuesta silenciosa. Lamentaría en cada céntimo y cada palabra. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Elena. Tengo 45 años. Soy arquitecta, y desde que mi padre se retiró, dirijo la empresa que él fundó con tanto esfuerzo aquí, en Madrid. Siempre he creído que la vida, como un buen edificio, se sostiene sobre cimientos sólidos, la honestidad, la lealtad, la confianza. Pensaba que mi vida estaba construida sobre la roca más firme. Pero un día descubrí que las grietas más profundas no vienen de fuera. Nacen, en silencio, desde dentro. El sonido de las ruedas de una maleta grande, arañando las baldosas del porche, me sacó de mis pensamientos. Dejé sobre la mesita de madera la taza de manzanilla que llevaba horas entre mis manos. Ya estaba fría. Me levanté despacio, sin prisa, y caminé hacia la entrada. La puerta de roble macizo se abrió sin un solo quejido, tan silenciosa como el grito que llevaba yo ahogando durante semanas. Allí estaba Javier, mi marido. Radiante bajo el sol de la tarde madrileña. Estaba más bronceado, más moreno. Y su sonrisa, esa sonrisa que una vez me pareció el lugar más seguro del mundo, ahora era más amplia. Detrás de él, su hermano Mateo, 5 años menor, arrastraba otra maleta casi tan grande como la suya. Parecían dos hombres regresando de unas vacaciones de verdad, de esas que te llenan el cuerpo de energía y el alma de satisfacción. Pero no. Volvían de un supuesto viaje de trabajo. 15 días en Ibiza para supervisar un proyecto. Cariño, ¿has salido a recibirnos?, dijo Javier, con ese tono dulce y familiar. Con el calor que hace, deberías haberte quedado dentro, descansando. Hizo el gesto de apartarme un mechón de pelo de la cara, un gesto que antes me derretía. Pero ladeé la cabeza, un movimiento casi imperceptible. Y sonreí. Una sonrisa que había ensayado cientos de veces frente al espejo. Me alegro de que estéis de vuelta. ¿Se os ha hecho largo el viaje? Hola, cuñada, saludó Mateo, siempre tan rápido. Ha sido agotador, la verdad. Pero el proyecto ha salido adelante. Un éxito. Asentí con la cabeza y di un paso atrás para que entraran. El perfume de Javier llenó el recibidor. Era el que yo le había regalado por nuestro aniversario. Pero ahora venía mezclado con otro olor. Un olor a mentira. A traición. Los observé mientras se quitaban los zapatos y dejaban las maletas en un rincón. Aún no se daban cuenta de nada. No sentían la tormenta que estaba a punto de descargar sobre sus cabezas. ¿Y Lucía? ¿Dónde está mi princesa?, preguntó Javier, dejándose caer en el sofá del salón y estirando los brazos con una satisfacción que me revolvió el estómago. La he llevado a casa de mis padres. Le dije que papá tenía mucho trabajo y volvería tarde. Te echa mucho de menos. Mi voz sonaba uniforme. Plana. Sin una sola ola. Fui a la cocina y volví con 2 vasos de agua fría. Se los ofrecí. Bebed, estaréis cansados. Javier bebió de un solo trago, como si llevara días sediento. Mateo lo imitó. El ambiente era extrañamente normal. Javier empezó a hablar del viaje, de lo difícil que había sido cerrar el acuerdo, de las playas preciosas que apenas había tenido tiempo de mirar por culpa del trabajo. Mateo añadía algún comentario de vez en cuando, para confirmar la historia. Yo escuchaba en silencio, sentada frente a ellos. Mis dedos jugaban con mi alianza, la que él me puso hace 15 años prometiendo cuidarme toda la vida. ¡Qué ironía!
Cuando sus historias de negocios se agotaron, cuando las mentiras ya no tenían más detalles que añadir, fue mi turno. No miré a Javier. Miré directamente a Mateo, que parecía un poco incómodo con mi silencio. ¿Lo pasasteis bien? Mateo se sobresaltó. Sí, bueno, sí, cuñada. Mucho trabajo, ya sabes. Entonces, giré la cabeza hacia Javier. El hombre con el que había compartido mi cama, mis sueños y mis miedos. Mi mirada debió de ser tan fría que vi cómo su sonrisa se apagaba poco a poco. Empezaba a entender. Algo no iba bien. Cariño, dije, con una voz tan suave que casi era un susurro. Dime, Elena, respondió, intentando mantener la calma. Me levanté. Di una vuelta lenta por el salón, rozando con la yema de los dedos los objetos que formaban nuestro hogar. Nuestra foto de boda seguía colgada en la pared principal. Ambos sonreíamos con una felicidad que ahora parecía una burla. Me detuve detrás de su sofá. Puse mis manos sobre sus hombros, como había hecho tantas otras veces. Sentí cómo se tensaba bajo mi contacto. Me incliné, acerqué mis labios a su oído, pero hablé con la claridad suficiente para que Mateo, a unos metros, también pudiera escucharme. Mi voz fue un murmullo, pero cada palabra fue un cuchillo. Sofía me ha dicho que está esperando un hijo. El aire en la habitación se congeló. Sentí un temblor violento bajo mis manos. Las aparté, volví a mi sillón y me senté, cruzando las piernas con calma. Los miré. A los dos. La sonrisa, la satisfacción, la energía, todo había desaparecido. En su lugar, había dos rostros pálidos, sin una gota de sangre. Javier me miraba con los ojos desorbitados, como si acabara de ver un fantasma. Mateo se encogió en su asiento, hundiendo la cabeza entre las manos. Dejé que el silencio se hiciera denso, pesado. El tic-tac del reloj de pared parecía martillear sus sienes. Entonces, cuando ya no podían más, lancé la última estocada. La pregunta final. La pregunta que tengo para vosotros dos, es muy sencilla. Hice una pausa. ¿Sabes de quién es realmente el hijo que espera? Javier y Mateo se miraron. Pálidos. Sin poder decir una sola palabra. El pánico en sus ojos fue toda la confesión que yo necesitaba. Mi venganza acababa de empezar. Pero para entender mi calma, esa calma terrible de aquel momento, tenemos que volver 3 meses atrás. A un día en el que yo todavía creía que mi vida era perfecta. 3 meses antes. Qué curiosa es la memoria. Ahora miro hacia atrás y todo parece teñido por una luz extraña, como en esas fotografías antiguas que amarillean por los bordes. ¿Era una vida perfecta? Oh, al menos, yo creía que lo era. Y supongo que, para ser feliz, creerlo es lo único que importa. Mi vida transcurría con la calma y el orden de los planos que tanto me gusta dibujar. Tenía un matrimonio de 15 años con Javier. Lo conocí en la universidad, él estudiaba empresariales y yo arquitectura. Era encantador, de esos hombres con una sonrisa fácil y una palabra amable para todo el mundo. Juntos habíamos construido no solo una familia, sino también un equipo. Cuando mi padre me cedió las riendas de la empresa, Orígenes Arquitectos, insistí en que Javier se uniera como director financiero. Yo era el alma creativa, él, la mente pragmática. O eso pensaba yo. Y luego estaba nuestra hija, Lucía. 10 años. Una niña de ojos curiosos y una risa que tenía el poder de borrar cualquier preocupación. Ella era el centro de nuestro universo. Los fines de semana eran sagrados. Daba igual lo ocupados que estuviéramos, siempre encontrábamos tiempo para una escapada a la sierra o una tarde de paseo por el Retiro, terminando con un chocolate con churros que la ponía perdida.
Esos eran los momentos que yo atesoraba, los que me hacían sentir que todo el esfuerzo, todo el trabajo, merecía la pena. El cuadro de mi felicidad no estaría completo sin Sofía. Mi mejor amiga desde que teníamos apenas 7 años. Era más que una amiga, era la hermana que nunca tuve. Conocía todos mis secretos, todas mis inseguridades. Fue la madrina de Lucía. No había una sola decisión importante en mi vida que no hubiera consultado antes con ella. Sofía trabajaba como decoradora de interiores, y a menudo colaborábamos en proyectos. Formábamos un tándem perfecto. Era soltera, y yo siempre le decía que era porque ningún hombre era lo suficientemente bueno para ella. ¡Qué equivocada estaba! Recuerdo nuestras cenas de los viernes. A veces en casa, otras en un pequeño restaurante italiano del barrio de Salamanca. Javier abría una botella de buen vino, un Rioja que nos gustaba a los tres. Yo cocinaba algo sencillo, como una pasta fresca. Y hablábamos durante horas. De trabajo, de sueños, de Lucía. Sofía siempre traía un postre de su pastelería favorita y bromeaba con Javier sobre a quién de los dos quería más. Y él le seguía la corriente, guiñándome un ojo por encima de su copa. Éramos una familia. Una extraña y feliz familia de 3 adultos y una niña. La confianza era el aire que respiraba. Confianza ciega en mi marido. Confianza absoluta en mi mejor amiga. Y confianza plena en mi cuñado, Mateo. Desde que terminó la carrera, yo misma le había dado un puesto en la empresa como jefe de proyectos. Era un chico listo, aunque siempre me pareció un poco, a la sombra de su hermano. Javier era el sol, y Mateo, el planeta que giraba a su alrededor. Yo lo trataba como a un hermano pequeño, siempre pendiente de que no le faltara nada. Así era mi vida. Un lienzo pintado con colores cálidos. Un hogar lleno de risas, un trabajo que me apasionaba y la certeza de estar rodeada por las personas correctas. No pedía más. No necesitaba más. La primera pincelada de un color distinto, un tono gris que al principio apenas se notó, llegó una noche de martes. Javier llegó a casa más tarde de lo habitual. Traía el brillo del éxito en los ojos. Cariño, tienes que escuchar esto, me dijo mientras se aflojaba la corbata. Ha surgido una oportunidad increíble. Un complejo de villas de lujo en Ibiza. Un proyecto enorme. Me alegré por él. Por nosotros. Eso es fantástico, Javi. Enhorabuena. Sí, pero es complicado. Los inversores son extranjeros, muy exigentes. Voy a tener que viajar allí unas 2 semanas para cerrar todos los detalles. Es un trabajo delicado, de mucha confianza. Asentí, comprensiva. El trabajo era así. No te preocupes. Lucía y yo nos apañaremos. Entonces, añadió el último detalle. Lo dijo de forma casual, mientras se servía un vaso de agua. He estado pensando, y creo que me llevaré a Mateo conmigo. Lo miré, extrañada. ¿A Mateo? Pero él es jefe de proyectos, no financiero. Javier sonrió. Esa sonrisa que sabía usar tan bien para disipar cualquier duda. Lo sé. Pero este proyecto no es solo de números, Elena. Necesito a alguien sobre el terreno que entienda de construcción, de plazos, de materiales, alguien de mi total confianza. ¿Y quién mejor que mi propio hermano? Además, le vendrá bien para coger experiencia. Sus palabras sonaron tan lógicas. Tan razonables. Tan nobles, incluso. ¿Quería ayudar a su hermano pequeño? ¿Cómo iba yo a oponerme a eso? Claro, cariño, le dije. Tienes toda la razón. Es una idea estupenda. Esa noche, mientras lo veía hacer una llamada para contarle la noticia a Mateo, sentí una punzada de orgullo.
Estaba orgullosa del hombre con el que me había casado. Un hombre bueno, generoso, que se preocupaba por su familia. No tenía ni la más remota idea de que aquella idea estupenda no era más que la primera piedra. La primera piedra de una construcción hecha enteramente de mentiras. Y yo, la arquitecta, vivía feliz en ella, sin ver que los cimientos, mis cimientos, ya estaban rotos. Pasaron 2 semanas. Javier y Mateo se fueron a Ibiza. Hablaba con él cada noche por teléfono. Me contaba lo intenso que era todo, las reuniones interminables, los problemas que surgían. Su voz sonaba cansada, pero satisfecha. Yo le enviaba fotos de Lucía, él me mandaba alguna foto del mar al atardecer, con un mensaje que decía, ojalá estuvieras aquí, pero sin trabajo de por medio. Y yo le creía. Cada palabra. Mi vida siguió su curso normal. La casa se sentía más vacía, sí, pero el trabajo en la oficina era exigente y llenaba casi todas mis horas. Era final de trimestre, y eso significaba revisar las cuentas, preparar los informes financieros. Era una tarea que normalmente supervisaba Javier, pero en su ausencia, me tocaba a mí sumergirme en ese océano de números. Nunca me han asustado los números. Para un arquitecto, las cifras son tan importantes como las líneas. Son la estructura invisible que sostiene la belleza. Y yo siempre he sido meticulosa. Mi padre solía decir que yo podía encontrar una aguja en un pajar, o un céntimo perdido en un balance de cuentas de 100 páginas. Fue un jueves por la tarde. Lucía estaba en su clase de piano y la oficina estaba en silencio. Tenía ante mí el libro de contabilidad abierto en el ordenador, y una taza de té humeante a mi lado. Revisaba las partidas de gastos de los últimos 3 meses. Todo parecía en orden. Pagos a proveedores, nóminas, facturas. Pero entonces, algo llamó mi atención. Una serie de pagos. 4, para ser exactos. Realizados en las últimas 6 semanas. Todos a la misma empresa. Soluciones Creativas Baleares, Sociedad Limitada. El concepto de la factura era vago, servicios de consultoría estratégica para el proyecto Ibiza. Lo que me hizo fruncir el ceño fue el importe. Cada pago era de casi 20.000 euros. En total, sumaban cerca de 80.000 euros. 80.000 euros. Era una cifra considerable para una consultoría de la que yo nunca había oído hablar. En Orígenes Arquitectos, trabajamos con consultores externos, por supuesto, pero siempre con empresas de renombre, con una trayectoria. Busqué la empresa en Internet. Apenas tenía presencia. Una página web muy simple, creada hacía apenas 2 meses. Sin dirección física clara, solo un apartado de correos en Palma de Mallorca. Sin nombres, sin equipo directivo visible. Nada. Era extraño. Mi primera reacción fue pensar que Javier se había olvidado de comentármelo. Con el estrés del nuevo proyecto, era normal. Decidí que se lo preguntaría cuando volviera. Cerré el archivo, pero una extraña inquietud se quedó flotando en el aire, como el polvo que se ve a contraluz. Esa noche no dormí bien. Daba vueltas en la cama, y la imagen de aquellas facturas volvía a mi mente una y otra vez. Había algo en ellas que no encajaba. La intuición. Esa voz silenciosa que a veces nos advierte de un peligro que la razón aún no ha procesado. La intuición de una mujer, o quizás, la de una directora que conoce su empresa como la palma de su mano. A la mañana siguiente, volví a la oficina antes que nadie. No podía quitármelo de la cabeza. Volví a abrir los archivos. Esta vez, busqué los detalles de la transferencia. El número de cuenta bancaria. Y entonces vi algo que me heló la sangre. La cuenta no estaba a nombre de una empresa. Estaba a nombre de un particular. El nombre del titular me resultó vagamente familiar, pero no conseguía ubicarlo.
Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad, descartando posibilidades. ¿Un error? ¿Un fraude externo? Podría ser. Pero, ¿por qué para el proyecto de Ibiza, precisamente el que gestionaba Javier? El proyecto que requería de tanta confianza. Me levanté y empecé a caminar por mi despacho. ¿La confianza? Esa palabra resonaba ahora de una forma distinta. Siniestra. Me asomé a la ventana. Madrid despertaba ajena a mi tormenta interior. Tenía dos opciones. Podía llamar a Javier y preguntarle directamente. Cariño, ¿qué es esto de Soluciones Creativas Baleares? Él me daría una explicación. Seguramente una muy buena, muy lógica. Y yo, que quería creerle, probablemente la aceptaría. La grieta se taparía con una capa de masilla y yo seguiría viviendo en mi casa de paredes perfectas. O podía, no decir nada. Podía investigar por mi cuenta. Podía seguir tirando del hilo, aunque no supiera qué monstruo podía encontrar al final. Era un camino más oscuro, más solitario. Un camino que, una vez tomado, no tendría vuelta atrás. Significaba admitir, aunque solo fuera para mí misma, que la duda había entrado en mi casa. Y que sospechaba del hombre que dormía a mi lado cada noche. Tomé el teléfono. Mis dedos temblaban ligeramente. No marqué el número de Javier. Marqué otro. El de Ricardo. El abogado de mi familia desde que tengo uso de razón. Era el mejor amigo de mi padre, un hombre de la vieja escuela, cuya lealtad estaba por encima de todo. Un hombre que guardaría mi secreto. Ricardo, soy Elena, dije, cuando descolgó. Necesito verte. Es importante. Y es confidencial. En ese instante, en el momento en que decidí no llamar a mi marido, algo cambió para siempre. Elegí no confiar en el hombre que amaba, y confiar en mi instinto. Me pregunto ahora, dirigiéndome a ustedes, ¿qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían escogido la tranquilidad de una mentira posible, o la dolorosa incertidumbre de la verdad? Si lo desean, pueden dejar su pensamiento en los comentarios. Me gustaría mucho conocer su perspectiva. Me reuní con Ricardo al día siguiente en su despacho de la calle Serrano. Un lugar solemne, con estanterías llenas de libros encuadernados en piel y un silencio que imponía respeto. Le conté todo, mostrándole los documentos que había impreso. Él me escuchó sin interrumpirme, con esa calma profesional que siempre lo había caracterizado. No hizo preguntas innecesarias. Solo asintió y, al final, dijo una frase que nunca olvidaré: Elena, haré esto con la máxima discreción. Pero tienes que estar preparada. A veces, cuando se levanta una piedra, lo que hay debajo no nos gusta. Y cuánta razón tenía. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Por la noche, seguía hablando con Javier por teléfono. Le contaba anécdotas de Lucía, él me hablaba del sol de Ibiza. Yo le escuchaba, con una sonrisa en la voz y un nudo de hielo en el estómago. Me había convertido en una actriz. Y mi vida, en un escenario. La primera llamada de Ricardo llegó 3 días después. Elena, tengo información, dijo, con un tono grave. La empresa Soluciones Creativas Baleares es una sociedad fantasma. Se constituyó hace 3 meses. El administrador único es Mateo. Mateo. Su hermano. Mi cuñado. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No podía ser. Mateo. El chico tímido, el que siempre buscaba la aprobación de su hermano, cómplice de algo así. La explicación de Javier sobre llevarlo para darle experiencia adquirió de pronto un significado grotesco. No era para darle experiencia. Era para tener a su cómplice cerca. Pero, ¿por qué?
Fue lo único que acerté a decir, con un hilo de voz. Aún no lo sé, Elena. Pero el titular de la cuenta bancaria a la que se hicieron las transferencias, también es él. Colgué el teléfono. Miré mis manos. Me parecían las de una extraña. La traición ya no era solo de mi marido. Era, familiar. Un asunto de familia. El dinero, los casi 80.000 euros, era lo de menos. Lo que dolía era la conspiración, el engaño orquestado entre las dos personas en las que Javier, supuestamente, más confiaba. Su mujer. Y su hermano. No, esperen, él confiaba en su hermano. De mí, se estaba aprovechando. La segunda llamada de Ricardo, 2 días después, fue la que lo derrumbó todo. Elena, he accedido a las facturas detalladas del viaje. He conseguido los extractos de la tarjeta de crédito asociada a esa cuenta. Hizo una pausa. Yo contuve la respiración. No se han alojado en un hotel de negocios. Están en una villa de lujo privada en la zona de Escubels. Con piscina, chef privado. Además de los vuelos de Javier y Mateo, se pagó un tercer billete de avión. En el mismo vuelo de ida. A nombre de Sofía. Sofía. El nombre resonó en mi cabeza como un eco en una catedral vacía. Sofía. Mi Sofía. Mi hermana. No. No, no podía ser. Ricardo tenía que estar equivocado. Era una coincidencia, un error. Sofía estaba en un retiro de yoga en los Pirineos. Me lo había dicho ella misma. Me había mandado una foto de unas montañas. Ricardo, eso es imposible, susurré. Lo siento, Elena. Hay más. Los gastos de la tarjeta incluyen cenas para 3 personas en los restaurantes más caros de la isla, entradas a discotecas. Esto no es un viaje de trabajo. Son unas vacaciones. Cerré los ojos. La imagen de los 3 juntos apareció en mi mente, nítida y dolorosa. Javier, Mateo y Sofía. Brindando con champán, riendo bajo el sol de Ibiza. Riendo, de mí. La arquitecta. La tonta que se quedaba en Madrid trabajando mientras ellos gastaban el dinero de mi empresa, de la empresa de mi padre, en su farsa. El aire se volvió pesado, irrespirable. Cada recuerdo feliz con Sofía se convirtió en una puñalada. Nuestras confidencias, nuestros abrazos, ¿todo era mentira? ¿Desde cuándo? Pero el abismo, el verdadero abismo, aún no había llegado. La llamada final de Ricardo fue al cabo de una semana. Su voz sonaba distinta. Cansada. Casi triste. Elena, he encontrado el último gasto importante de esa cuenta antes de que se fueran de viaje. No fue en Ibiza. Fue aquí, en Madrid. Esperé en silencio. Es un pago de hace un mes. Una factura de 5.000 euros, a una de las clínicas de ginecología y obstetricia más exclusivas de la ciudad. Mi corazón se detuvo. Un latido. 2. La factura está a nombre de Sofía. Por un paquete completo de seguimiento de embarazo. Embarazo. La palabra cayó sobre mí como una losa de granito. Sofía. Embarazada. Y la factura, pagada desde la cuenta que compartían con mi marido y mi cuñado. Un hijo. Un hijo concebido en la mentira, financiado con el dinero robado de mi trabajo. El hijo de mi marido, y mi mejor amiga. Me senté en el suelo de mi despacho. No lloré. No grité. Simplemente, me rompí. Por dentro. En 1000 pedazos silenciosos. Todo mi mundo, mi vida perfecta, mi lienzo de colores cálidos, era un fraude. Un decorado de cartón piedra.
Creí que ya no podía caer más bajo. Pero entonces, Ricardo pronunció las últimas palabras. Las que lo cambiarían todo. Las que transformaron mi dolor en algo mucho más frío. Más oscuro. Elena, hay algo más que debes saber. Según los movimientos de la tarjeta, la noche que se pagó esa factura, Javier no estaba en Madrid. Estaba en un viaje de negocios de 2 días a Segovia. Pero Mateo sí estaba aquí. Y esa noche, hay un cargo de un hotel de lujo en el centro. El silencio al otro lado del teléfono era denso. Ricardo esperaba a que yo procesara la información. Sofía, mi amiga, no solo me había traicionado con mi marido. También se había acostado con su hermano. Con los dos. Y entonces, una pregunta terrible, venenosa, nació en medio de las ruinas de mi alma. ¿El hijo que esperaba Sofía? ¿De quién era? Fue en ese preciso instante, sentada en el frío suelo de mi oficina, cuando dejé de ser una víctima. El dolor se solidificó, convirtiéndose en hielo. Y en ese hielo, comenzó a forjarse el plan. Mi plan. Ya no se trataba de llorar por un amor perdido. Se trataba de impartir justicia. Dicen que después del dolor más profundo, llega una extraña calma. Yo no lo creía. Pero lo viví. Después de aquella llamada, no derramé ni una lágrima más. Las lágrimas pertenecen al dolor, a la tristeza. Y yo ya no sentía eso. Lo que sentía era frío. Una lucidez helada que lo enfocaba todo. Mi mundo se había derrumbado, sí. Pero yo soy arquitecta. Y si un edificio se derrumba, no te sientas a llorar sobre los escombros. Recoges los planos, analizas los fallos estructurales y empiezas a planificar la demolición controlada. Eso fueron los siguientes días. Una demolición controlada. Me convertí en 2 personas. Por un lado, estaba la Elena de siempre. La madre que llevaba a Lucía al colegio, le daba un beso de buenas noches y le leía un cuento. La esposa que hablaba con su marido cada noche, escuchando sus mentiras con una sonrisa en la voz. Le preguntaba por el proyecto, le decía que lo echaba de menos. Fui la actriz perfecta. Él nunca sospechó nada. ¿Cómo iba a hacerlo? Su imagen de mí era la de una mujer enamorada, confiada. Predecible. Pero cuando colgaba el teléfono, cuando Lucía ya dormía, aparecía la otra Elena. La que se reunía a diario con Ricardo en su despacho. La estratega. Trabajamos sin descanso. Ricardo, con su equipo, desenterró toda la verdad. El fraude no eran solo 80.000 euros. Era mucho más. Descubrimos una red de facturas falsas, de proveedores inventados, un saqueo sistemático y silencioso que llevaba casi 2 años en marcha. La cifra final era para quitar el aliento. Cerca de 250.000 euros. 250.000 euros. Dinero que había salido del esfuerzo de mi padre, de mi trabajo, para financiar sus lujos, sus viajes. Su doble vida. Cada nuevo folio con pruebas que Ricardo ponía sobre la mesa de caoba de su despacho era un clavo más en el ataúd de mi matrimonio. Y en el de su futuro. Elena, con esto podemos llevarlos a juicio, me dijo Ricardo un día, señalando una montaña de carpetas. Se enfrentan a una pena de cárcel por apropiación indebida y falsedad documental. Yo negué con la cabeza. No, Ricardo. La cárcel es una solución demasiado simple. Demasiado limpia. Ellos no necesitan un castigo. Necesitan una lección. Una que no olviden jamás. Él me miró, y creo que por primera vez vio en mis ojos algo que no reconoció. La dureza. Preparamos otros documentos. Una demanda de divorcio por infidelidad. Un acuerdo de disolución de bienes que le dejaba a él sin nada,
argumentando el fraude cometido contra la sociedad conyugal. Y lo más importante, un documento que le revocaba todos sus poderes como director financiero de Orígenes Arquitectos. Yo no quería su dinero. Yo quería recuperar lo que era mío. Mi empresa. Mi dignidad. Y mi paz. El día antes de su regreso fue el más largo. Pasé la mañana en la oficina con Ricardo, firmando los últimos papeles. Todo estaba listo. El escenario, el guión, los actores, solo faltaba que los protagonistas llegaran. Por la tarde, recogí a Lucía y la llevé a casa de mis padres. Les dije que Javier volvía muy tarde y que al día siguiente teníamos una reunión muy temprano. No quería que mi hija estuviera allí. No quería que una sola esquirla de la explosión que se avecinaba la rozara. Su inocencia era el único edificio que yo iba a proteger a toda costa. Cuando volví a casa, la encontré extrañamente silenciosa. Recorrí las habitaciones. El salón, con nuestra foto de boda. El dormitorio, con su lado de la cama vacío. Todo parecía igual que siempre, pero yo lo veía todo con otros ojos. Veía las mentiras impregnadas en las paredes, en los muebles. No me senté a esperar. Empecé a limpiar. Ordené la biblioteca. Pasé el polvo. Fregué el suelo de la cocina. Necesitaba hacer algo físico, algo real, para no pensar. Para mantener la calma. Cuando terminé, todo estaba impecable. Perfecto. Como la vida que ellos creían que yo seguía viviendo. Fui a la cocina. Puse agua a calentar y preparé una infusión de manzanilla. Su aroma suave y tranquilizador llenó el aire. Me senté en el sillón del salón, el mismo en el que me sentaría al día siguiente. Sostenía la taza caliente entre mis manos, sintiendo su calor. Era el único calor de verdad que había sentido en semanas. Esperé. No sentía nervios. Ni miedo. Ni siquiera odio. Solo una determinación tranquila. Una certeza absoluta de que estaba haciendo lo correcto. El amor se había ido, y en su lugar había dejado una extraña fortaleza. Entonces, lo escuché. A lo lejos, el sonido de un taxi deteniéndose en la calle. Y luego, el sonido que ya conocía. El sonido que daba comienzo a mi historia. Las ruedas de una maleta, arañando las baldosas del porche. El círculo se había cerrado. Y yo estaba lista. Lista para pronunciar las palabras que harían que su mundo, como el mío, se derrumbara. Pero el suyo, se derrumbaría para siempre. Mi pregunta quedó suspendida en el aire. Inmóvil. Pesada. Como si tuviera cuerpo propio. En nuestra casa de la Moraleja, una casa diseñada para ser luminosa y abierta, de repente parecía que no había suficiente oxígeno. Nadie se movió. Nadie habló. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj del salón, un sonido que de repente se había vuelto escandalosamente alto. 1, 2, 3 segundos. Una eternidad. Vi cómo Javier tragaba saliva. Su nuez subió y bajó con dificultad. Su mirada, antes clavada en mí con pánico, se desvió hacia su hermano. Y fue en esa mirada donde encontré la primera confesión. No era una mirada de simple complicidad. Era una mirada cargada de preguntas. Una mirada de reproche. De miedo. Como si estuviera viendo a un extraño, a un traidor. Mateo, por su parte, no pudo sostenerle la mirada. La bajó al suelo, a la alfombra persa que mi madre nos había regalado en nuestra boda. Sus manos, que antes descansaban sobre sus rodillas, empezaron a retorcerse. Un sudor frío perlaba su frente, a pesar de que el aire acondicionado mantenía la casa a una temperatura agradable. Él también estaba atrapado. Y lo sabía.
La pregunta no era solo para Javier. La había formulado en plural. La pregunta que tengo para vosotros dos. Y eso los había destrozado. Porque los había enfrentado. Los había convertido en enemigos en una fracción de segundo. Ya no eran un equipo. Eran dos náufragos en una balsa a punto de hundirse, mirándose el uno al otro para ver quién sería el primero en empujar al otro al agua. Yo no dije nada más. No hacía falta. Mi silencio era mi arma. Me recliné en el sillón, tomé un sorbo de la infusión ya fría y simplemente observé. Observé cómo el bronceado de Ibiza se desvanecía de sus rostros, dejando paso a una palidez cerúlea. Observé cómo el peso de sus mentiras los encorvaba, cómo les quitaba el aire. Fue entonces cuando sonó el timbre. Un sonido agudo, alegre. Inoportuno. Rompió la tensión como una piedra lanzada contra un cristal. Javier y Mateo se sobresaltaron, como si el sonido fuera una sirena de policía. Se miraron, esta vez con pánico compartido. ¿Quién podía ser? Yo no me inmuté. Sabía perfectamente quién era. Voy a abrir, dije, con la misma voz tranquila. Dejé la taza sobre la mesa y caminé hacia la puerta. Al abrirla, allí estaba ella. Sofía. Mi mejor amiga. Llevaba un vestido de verano blanco, que resaltaba su propio bronceado. Su pelo suelto caía sobre sus hombros. Y en su rostro, una sonrisa radiante, estudiada, perfecta. En sus manos traía una pequeña caja de una pastelería cara. Elena, cariño. Exclamó, acercándose para darme 2 besos. No sabía si ya habrían llegado, pero pasaba por aquí cerca y he pensado. Su voz se apagó a media frase. Justo al entrar en el salón y ver la escena. Vio a Javier, de pie, rígido como una estatua. Vio a Mateo, hundido en el sofá, con la cara entre las manos. Y me vio a mí, de pie junto a la puerta, observándola. Su sonrisa se congeló. No desapareció de golpe, sino que se quedó petrificada en sus labios, como una máscara grotesca. Sus ojos, esos ojos que yo conocía tan bien, se movieron rápidamente de un hermano a otro, intentando descifrar el idioma del desastre. ¿Pasa algo? Preguntó, con una voz que de repente había perdido todo su brillo. Javier no contestó. Mateo no se movió. La caja con los pasteles resbaló ligeramente de sus manos. El silencio volvió a caer sobre nosotros, esta vez más pesado, más denso, porque ahora éramos 4 los que estábamos atrapados en él. Sofía me miró. En sus ojos ya no había sorpresa, sino el inicio del pánico. El mismo pánico que había visto en los ojos de Javier y Mateo. Supo, en ese instante, que el juego había terminado. Que había entrado directamente en la trampa. Caminé lentamente hacia ella. Le quité con suavidad la caja de las manos y la dejé sobre una consola. Luego, la miré. De cerca. Por primera vez en meses, sentí que la veía de verdad. Sin el velo de la amistad, sin el filtro del cariño. Y lo que vi me dio náuseas. Sofía, dije, y mi voz sonó extrañamente amable. Qué bien que hayas venido. Justo a tiempo. Ella no entendía. Miraba a Javier, buscando una señal, una ayuda. Pero Javier seguía mudo, paralizado por su propio terror. Estábamos esperándote, continué. Mañana, a las 10 de la mañana, he convocado una reunión familiar aquí. En esta casa. Me detuve un instante para que asimilara mis palabras. Los padres de Javier vendrán. Tienen derecho a saber ciertas cosas. Vi cómo el color desaparecía por completo de su rostro. La mención de mis suegros, 2 personas de valores tradicionales que la adoraban como a una hija, fue el golpe de gracia.
Y he pensado, concluí, mirándola fijamente a los ojos, que tú también deberías estar presente. Después de todo, eres casi de la familia, ¿verdad? A las 10 en punto de la mañana siguiente, el salón de mi casa ya no parecía un hogar. Había retirado las fotos personales, las revistas, cualquier objeto que evocara calidez. La mesa de centro de cristal estaba despejada, limpia, como la mesa de un quirófano. O la de una sala de juntas. Mis suegros, Arturo e Isabel, llegaron puntuales. Son personas de otra generación, de esas para las que la palabra y el honor lo son todo. Arturo, un hombre que había levantado su propia empresa desde la nada, siempre con una rectitud intachable. Isabel, una mujer elegante, discreta, el pilar silencioso de la familia. Me saludaron con el cariño de siempre, aunque noté en sus ojos una pregunta. Estaban preocupados. Les había dicho por teléfono que era un asunto grave que afectaba al futuro de la empresa y de la familia. Ricardo, mi abogado, ya estaba allí, sentado discretamente en un sillón aparte. Su presencia les extrañó aún más. Javier y Mateo estaban sentados juntos en el sofá grande. Parecían dos colegiales esperando el castigo del director. No habían dormido. Tenían los ojos hundidos y la piel grisácea. No se atrevían a mirar a sus padres. La última en llegar fue Sofía. Dudó un instante en la puerta antes de entrar. Iba vestida de negro, como si viniera a un funeral. Quizás, en el fondo, sabía que así era. Se sentó en una silla apartada, lo más lejos posible de los demás. Cerré la puerta del salón. El silencio que se hizo fue absoluto. Gracias a todos por venir, comencé, y mi voz sonó firme, clara. Sorprendentemente tranquila. Os he reunido porque he descubierto una serie de irregularidades muy graves en la gestión de Orígenes Arquitectos. Irregularidades que tienen consecuencias personales. Arturo frunció el ceño. Isabel me miraba con angustia. Ricardo, dije, haciéndole una seña. Él se levantó y, sin decir una palabra, repartió a cada uno, excepto a mí, una carpeta de anillas de color azul oscuro. Por favor, abridla por la primera sección, indiqué. Mi tono era el de una directora ejecutiva presentando un informe anual. Frío. Preciso. Como podéis ver en los documentos, en los últimos 2 años se han desviado fondos de la empresa de manera sistemática. El método principal ha sido la creación de una sociedad instrumental, denominada Soluciones Creativas Baleares, cuya única función era emitir facturas falsas por servicios de consultoría jamás prestados. Isabel ahogó un grito. Arturo abrió la carpeta con manos temblorosas. Sus ojos se clavaron en el acta de constitución de la sociedad fantasma. El administrador único de esa sociedad, continué, sin emoción, como consta en el registro mercantil, es Mateo. El golpe fue brutal. Vi cómo mi suegra se llevaba una mano al pecho, buscando aire. Arturo levantó la vista del papel y miró a su hijo menor. No con rabia. Con una incredulidad tan profunda que era casi dolorosa de ver. Mateo se hundió un poco más en el sofá, si es que eso era posible. El importe total defraudado a fecha de hoy, proseguí, pasando a la siguiente página del informe mental que había preparado, asciende a 247.000 euros. La cifra quedó flotando en el aire. 250.000 euros. El trabajo de años. El legado de mi padre. Ese dinero, expliqué, mi voz cortando el silencio, se ha utilizado, entre otras cosas, para financiar un nivel de vida que no se correspondía con la realidad. Viajes. Hoteles de lujo. Y, más recientemente, unas vacaciones de 15 días en una villa privada en Ibiza para 3 personas. Ahora miré a Javier. Por primera vez. Él levantó la cabeza, y en sus ojos vi una súplica. Que me detuviera.
Pero yo no iba a detenerme. Los billetes de avión y la estancia de esa villa fueron pagados desde la cuenta de la sociedad instrumental. Los viajeros eran Javier, Mateo y Sofía. Isabel rompió a llorar, un llanto silencioso, roto. Su marido la rodeó con el brazo, pero su mirada seguía fija en sus hijos, dura como el granito. Sofía empezó a temblar, un temblor visible que sacudía todo su cuerpo. Dejé que la información calara. Que la enormidad del engaño financiero se asentara en la mente de mis suegros. Cuando vi que Arturo iba a hablar, probablemente para explotar, levanté una mano. Pero la traición financiera no es la peor parte. Me levanté y caminé hacia la mesa de centro. De mi propio maletín saqué otro documento. Solo uno. Un folio. Lo deslicé sobre el cristal, en dirección a Isabel. Era la copia de la factura de la clínica de ginecología. Ese dinero también ha servido para pagar el seguimiento de un embarazo. El embarazo de Sofía. Isabel miró el papel sin entender. Arturo se inclinó para leerlo. Lo leyó una vez. Y luego otra. Su rostro, antes pálido por la conmoción, se tornó de un rojo oscuro. La ira. Javier, dijo mi suegro, con una voz tan baja y cargada de rabia que daba miedo. Mírame a los ojos y dime que esto no es verdad. Javier no pudo. Agachó la cabeza. Y en ese gesto, lo confesó todo. Pero yo aún no había terminado. Faltaba el último acto. La revelación que lo destruiría todo por completo. Como he dicho, retomé la palabra, y ahora mi voz tenía un matiz de hielo puro, el viaje a Ibiza fue para 3 personas. He descubierto que Sofía ha mantenido relaciones íntimas con ambos. Con mi marido. Y con su hermano. El horror. No hay otra palabra para describir la expresión en los rostros de Arturo e Isabel. Era la aniquilación total del concepto que tenían de sus hijos. De su familia. Arturo se levantó de golpe. El movimiento fue tan brusco que tiró la carpeta al suelo. Se plantó delante de sus hijos. Eran más altos que él, pero en ese momento parecían 2 niños encogidos. Habéis deshonrado mi nombre, dijo, y cada palabra era un latigazo. Habéis arrastrado por el fango el apellido que os di. No sois mis hijos. Desde este mismo instante, para mí, estáis muertos. Se giró, tomó a su mujer del brazo, que apenas se tenía en pie, y caminó hacia la puerta. Sin mirar atrás. Sin una palabra más. Cuando la puerta se cerró, el sonido fue como el de una lápida al sellar una tumba. En el salón solo quedamos los escombros. Javier, Mateo y Sofía, rotos. Y yo, de pie, en medio de la devastación que yo misma había orquestado. Pero al ver sus rostros vacíos, al sentir el eco de la familia que acababa de hacerse añicos, no sentí la victoria que esperaba. No sentí satisfacción. Solo un vacío inmenso. Desolador. Si han escuchado hasta aquí, si me han acompañado en este doloroso relato, les pido que dejen un número 1 en los comentarios. Solo para saber que no estoy sola en este viaje. La presencia de ustedes en el canal Corazones de Millonarios es el mayor aliento que puedo recibir para narrar el final de esta historia que marcó mi destino. Después de que la puerta se cerró, nadie se movió durante mucho tiempo. El veredicto de un padre dolido había sido más rápido y más cruel que el de cualquier juez. Como les dije, yo no quería una venganza legal. La justicia, a veces, tiene formas más íntimas de actuar. Y más duraderas. No volví a ver a mis suegros en mucho tiempo. Me enteré por Ricardo de que Arturo cumplió su palabra. Les cortó toda ayuda económica a sus hijos. Los despidió de cualquier cargo simbólico que pudieran tener en su propia empresa. Y lo más doloroso de todo,
pusieron en venta la casa familiar de Mirasierra, la casa donde Javier y Mateo habían crecido. Isabel le confesó a mi abogado que ya no podía vivir entre paredes que le recordaban la vergüenza. Javier y Mateo tuvieron que abandonar mi casa esa misma tarde. No se llevaron casi nada. Solo una maleta con ropa. No se hablaron. Ni siquiera se miraron. Salieron por separado. Supe después que su relación se había envenenado por completo. Se culpaban mutuamente, se odiaban. La codicia los había unido en el engaño, y ahora, la verdad los había separado para siempre. Javier se fue a vivir a un pequeño apartamento de alquiler. Perdió el coche de empresa, las tarjetas de crédito, el estatus. Perdió todo lo que él creía que le definía. Se convirtió en un hombre gris, invisible. Mateo, por su parte, desapareció. Me dijeron que se había marchado de Madrid, quizás al extranjero, buscando un lugar donde su apellido no significara nada. ¿Y Sofía? Unos meses después, dio a luz a un niño. Un bebé precioso, me contaron. Pero ese niño, una criatura inocente, nació marcado por la duda. Una duda que lo acompañaría siempre. ¿Quién era su padre? ¿Javier? ¿Mateo? Ni siquiera una prueba de ADN podría dar una respuesta clara, solo diría que era hijo de uno de los dos hermanos. Ella se quedó sola, atrapada con el fruto de su traición, un recordatorio constante de todo lo que había destruido. El divorcio fue rápido. Con las pruebas del fraude y la infidelidad, Javier no tuvo opción. Firmó todo lo que Ricardo le puso delante. Se fue sin nada, porque todo lo que teníamos lo habíamos construido sobre el patrimonio de mi familia y el trabajo de mi empresa. Su única contribución había sido la mentira. Yo me quedé en la casa. Una casa grande y silenciosa. Me quedé con mi empresa. Una empresa herida que necesitaba sanar. Y me quedé con mi hija, Lucía, a quien tuve que explicarle, con el mayor cuidado del que fui capaz, que papá y mamá ya no vivirían juntos. La justicia se había cumplido. Todos habían recibido su merecido. Pero no había ninguna sensación de victoria. Solo un cansancio profundo. Y la certeza de que, aunque la tormenta ya había pasado, ahora me tocaba a mí la tarea más difícil. Han pasado 2 años. El tiempo no lo cura todo, como dicen. Eso es una mentira. El tiempo no cura. Lo que hace es darte espacio. Espacio para respirar, para alejarte de los escombros y empezar a ver qué se puede salvar. Y a veces, te das cuenta de que lo mejor no es salvar nada, sino construir algo nuevo. La casa de la Moraleja era demasiado grande, demasiado llena de fantasmas. Cada rincón guardaba el eco de una risa que ya no era real, de una conversación que había sido una mentira. Así que la vendí. Con el dinero, compré un ático precioso en el barrio de Chamberí. Es más pequeño, pero está lleno de luz. Y lo más importante, no tiene pasado. Cada recuerdo que hay entre sus paredes lo estamos creando Lucía y yo. Los fines de semana, nuestra cocina se llena del olor a bizcocho de limón. Lucía se empeña en romper los huevos y siempre acaba con más harina en la nariz que en el bol. Nos reímos. Mucho. He descubierto que la risa de mi hija es el mejor desinfectante para las heridas del alma. Después, salimos a pasear, a veces por el Retiro, otras simplemente por las calles de nuestro nuevo barrio. La vida se ha vuelto más sencilla. Y en esa sencillez, he encontrado una paz que no recordaba. La empresa también renació. El primer año fue difícil. Tuve que limpiar el desastre financiero, renegociar con los bancos y, sobre todo, recuperar la confianza de mi equipo. Hubo momentos en que pensé que no lo lograría. Pero entonces miraba la foto de mi padre que tengo en el despacho y recordaba por qué empecé todo esto. No era solo un negocio. Era un legado.
Hace 6 meses, tomé una decisión. Cambié el nombre de la empresa. Ya no se llama como antes. Ahora es Orígenes Arquitectos. Porque sentí la necesidad de volver al origen de todo. A los valores con los que mi padre la fundó, la honestidad, el trabajo bien hecho. Fue como cerrar una puerta y abrir una ventana. Y el aire fresco entró con fuerza. Los clientes volvieron, y con ellos, nuevos proyectos que me devolvieron la pasión por mi trabajo. A veces, algún conocido me pregunta por Javier. O por Sofía. La verdad es que no sé mucho de ellos. El mundo a veces es más pequeño de lo que parece, pero cuando las personas deciden desaparecer, pueden volverse invisibles. He aprendido que el verdadero castigo no es el odio de los demás, sino tener que vivir cada día con el peso de tus propias acciones. No he vuelto a enamorarme. No todavía. Quizás nunca lo haga de la misma manera. La confianza, una vez rota, es como un cristal hecho añicos. Puedes intentar pegar los trozos, pero siempre se notarán las cicatrices. Sin embargo, he redescubierto la amistad. Carlos, un viejo colega de la universidad, enviudó hace unos años. A veces quedamos para tomar un café. Hablamos de arquitectura, de nuestros hijos, de la vida. No hay segundas intenciones, solo el consuelo tranquilo de dos personas que entienden lo que es la pérdida. Y eso, a veces, es más que suficiente. El otro día, mientras ordenaba unos papeles viejos en un baúl, encontré una caja de zapatos. Dentro, había fotos, recuerdos y cartas. Una de ellas era de Javier. Me la escribió durante nuestro primer año juntos. Estaba llena de promesas, de sueños, de un amor que parecía tan real, tan invencible. La sostuve en mis manos durante mucho tiempo. La leí. Y, por primera vez, no sentí rabia. Ni dolor. Solo una profunda melancolía. Una tristeza por los dos jóvenes que fuimos, por todo lo que creímos que seríamos y nunca llegamos a ser. Fui a la cocina, encendí uno de los fuegos y acerqué la carta a la llama. Vi cómo el papel se arrugaba, cómo las palabras de amor se convertían en ceniza negra. Y mientras el fuego consumía el pasado, sentí que algo dentro de mí, por fin, se liberaba. No era el perdón. Creo que nunca podré perdonarlos. Era algo más importante. Era la aceptación. Aceptar que la vida sigue, que las ruinas pueden ser los cimientos de algo nuevo. Y que la felicidad no es la ausencia de cicatrices, sino la fuerza para seguir construyendo a pesar de ellas. Hoy estamos en la ribera del Duero. En la pequeña bodega y la casa de campo que pertenecen a mi familia desde hace generaciones. Es otoño, y las viñas se tiñen de ocres y rojos. El aire es limpio y huele a tierra húmeda y a uva madura. He traído a Lucía a pasar el fin de semana, para que ayude a su abuelo a pisar las uvas, una tradición que a ella le parece el juego más divertido del mundo. Estoy sentada en el porche, con una copa de vino de la cosecha de mi padre en la mano. Lo observo jugar entre las hileras de cepas, su risa se mezcla con el susurro del viento. Y mientras la miro, pienso en todo el camino recorrido hasta llegar aquí. A esta paz. He aprendido mucho en estos 2 años. He aprendido que la venganza puede parecer dulce al principio, pero que el regusto que deja en la boca es amargo. Mi verdadera victoria no fue desenmascararlos. Mi verdadera victoria fue sobrevivir a la verdad. Y reconstruirme. Miro las cepas, algunas son tan viejas como mi abuelo. Retorcidas, nudosas, con cicatrices de heladas y sequías. Pero siguen ahí, firmes, hundiendo sus raíces en lo más profundo de la tierra para encontrar el agua, los nutrientes. Para seguir dando fruto año tras año. Pienso en mis suegros, en Arturo e Isabel. Y siento una profunda compasión por ellos. Fueron buenos padres, a su manera. Les dieron a sus hijos todo lo material que podían desear,
les construyeron una vida de ramas frondosas y hojas verdes. Pero quizás, se olvidaron de cuidar las raíces. Se olvidaron de enseñarles que el honor no es algo que se hereda, sino algo que se cultiva cada día. Y cuando llegó la primera tormenta de verdad, la primera tentación, un árbol sin raíces profundas, por muy alto que sea, acaba cayendo. Luego pienso en Javier y en Mateo. Y los veo como esos vendimiadores inexpertos que, ansiosos por la cosecha, arrancan solo los racimos más dulces y fáciles de alcanzar, sin pensar en la planta. Se dejaron llevar por la codicia del momento, por el dulzor fácil de la mentira y el dinero rápido. Y en su prisa, pisotearon la tierra que los había alimentado, que les había dado un nombre, una familia, un hogar. Al final, se quedaron con las manos vacías y un sabor amargo en el alma. Un sabor que, me temo, les durará toda la vida. En nuestro mundo, el mundo moderno en el que vivimos, estamos obsesionados con construir hacia arriba. Rascacielos más altos, empresas más grandes, vidas más lujosas. Nos pasamos el tiempo diseñando fachadas espectaculares, pero dejamos el interior vacío. Descuidamos los cimientos. Buscamos la opulencia, pero perdemos la autenticidad. La lealtad, la honestidad, el respeto, parecen materiales de construcción anticuados. Mi historia, la que les he contado, al final no trata sobre una infidelidad o sobre un fraude. No trata realmente sobre la venganza. Trata sobre una arquitecta que se dio cuenta de que su propia vida, el edificio más importante que había construido, tenía los cimientos podridos. Y tuvo que tomar la decisión más difícil, demolerlo todo y empezar de cero. El nuevo cimiento sobre el que ahora construyo mi vida es más humilde, pero infinitamente más fuerte. No está hecho de grandes pasiones ni de confianza ciega. Está hecho de amor propio. De integridad. De la risa de mi hija. De la calma de un atardecer como este. Del sabor del vino que cuenta la historia de mi familia. Lucía corre hacia mí. Viene con las manos y los pies manchados de mosto, y una sonrisa que ocupa toda su cara. Me abraza fuerte, dejando en mi ropa una mancha morada y pegajosa. «Mamá, ¿me estás viendo?», me pregunta, con sus ojos brillantes. «Soy la reina de las uvas». La abrazo con fuerza, respiro el olor dulce de su pelo. «Sí, mi amor», le susurro al oído. «Te estoy viendo. Y eres lo más bonito que he construido en toda mi vida». Nos quedamos así, abrazadas, mirando cómo el sol se esconde detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un color anaranjado y violeta. El futuro es incierto, como siempre lo es. No sé si volveré a compartir mi vida con alguien. No sé qué nuevas tormentas vendrán. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo. Porque sé que mis cimientos, ahora son sólidos. Y están plantados en tierra firme. Y aquí termina la historia de Elena. Una historia de traición, pero también de una increíble fortaleza. ¿Qué piensan ustedes de las decisiones que tomó Elena? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? ¿Creen que la justicia que ella eligió fue más poderosa que la de un tribunal? Me encantaría leer sus reflexiones. Por favor, compartan sus pensamientos en la sección de comentarios, les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho pensar, o si ha removido algo dentro de ustedes, no olviden dejar un me gusta para apoyar nuestro trabajo. Compártanla con esa persona que creen que también podría sentirse conmovida, y, por supuesto, suscríbanse al canal Corazones de Millonarios y activen la campanita para no perderse los secretos que están por venir. Nos vemos en la próxima historia, y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista sea usted.